Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos a nuestro tiempo de oración matutina para empezar el día de hoy, que es el sábado 21 de mayo. Hoy vamos a ver la palabra en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 13, con el título El que piensa estar firme, mire que no caiga. En el pasaje de ayer, el apóstol Pablo concluyó con unas palabras hablando acerca de la importancia de la disciplina espiritual. Él dice: yo corro con disciplina, con una entrega total para ganarme la corona, que es incorruptible. Yo lucho y peleo, no golpeando al aire, sino golpeándome a mí mismo y luchando contra mi carne, mi egocentrismo, mi pecado, para ganar la victoria en Cristo Jesús. Entonces sigue hablando el día de hoy con el tema de la disciplina, pero hablando acerca de qué, que nosotros debemos estar disciplinados espiritualmente para poder luchar contra el pecado y no caer en tentación. Aquí el apóstol Pablo le advierte a los corintios que todos son susceptibles a la idolatría. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Dice: amonestaciones contra la idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Una advertencia fuerte de parte del apóstol Pablo, que les dice lo siguiente: solamente porque estén congregándose con la iglesia en Corinto, solamente porque estén haciendo todas las cosas externas que hacen los cristianos, asistiendo al culto, leyendo la palabra, identificándose como un cristiano o una cristiana, no significa que simplemente con eso uno ya sea salvo. El apóstol Pablo les está diciendo: mire, nuestros padres, está hablando del pueblo de Israel, todos los que salieron de Egipto vieron la mano poderosa de Dios. Todos estuvieron bajo la nube, experimentaron la sombra de esa nube que los refrescó durante el día, y luego esa columna de nube que se convertía en columna de fuego en la noche para alumbrar el camino y para darles calor. Todos recibieron las mismas bendiciones de Dios, vieron el mismo poder de Dios, todos pasaron el mar, todos vieron el milagro de Dios que partió el mar rojo, todos vieron las 10 plagas, todos fueron beneficiarios de las bendiciones de Dios. Dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ellos fueron guiados por Moisés, el líder del pueblo de Dios. Y experimentaron, podemos decir, que la gran redención, el rescate, la salvación. Y todos además comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Ahora aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de la comida que ellos disfrutaron en el desierto: maná y agua de la roca. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo: esos alimentos no solamente fueron alimentos físicos, sino que nos hacen ver a nosotros que Dios es el que nos sostiene con su gracia, el que nos sustenta con su amor, que sin Dios, sin Cristo, no podemos vivir ni un día. Dice: porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces los israelitas, de una forma sobrenatural y milagrosa, experimentaron la provisión de Dios, y así pudieron ellos sobrevivir. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo: de la misma manera que el pueblo de Israel dependió de Dios por todas sus necesidades en el desierto, nosotros también, los cristianos en Corinto, dependemos de Dios todos los días, en todo momento. Sin Cristo yo no puedo despertar. Sin la gracia de Cristo yo no puedo respirar.
no puedo vivir si no es por la gracia de Dios. Pero dice aquí el apóstol Pablo, a pesar del hecho de que hayan ellos probado la gracia, el amor, la misericordia de Dios, la gran bendición de Dios y su provisión milagrosa, dice, algunos no le agradaron a Dios. Aún así, viendo todas estas cosas y experimentando el amor de Dios, el amor especial de Dios hacia el pueblo elegido de Israel, le desobedecieron. Fueron ingratos, fueron malagradecidos, fueron rebeldes y orgullosos. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Así que el apóstol Pablo está diciendo a los corintios, no se trata solamente de hacer una confesión de fe y decir, creo en Cristo Jesús, creo en Dios, Dios es mi Padre, yo soy cristiano, yo he experimentado la salvación en Cristo Jesús. Tiene que haber un esfuerzo de parte del cristiano, obviamente empoderados por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, no en nuestras propias fuerzas, sino empoderados por Dios, por su palabra, por la oración, por el poder del Espíritu Santo para poder luchar y vencer al pecado. Dice la palabra aquí, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces aquí el apóstol Pablo da una lista de pecados que comúnmente estaban cometiendo los corintios. Dice, los israelitas, aún viendo la gran salvación de Dios, experimentando la mano poderosa de Dios, el brazo de Dios que los rescató de la esclavitud bajo la mano opresora de Egipto, aún así le pagaron a Dios con mal. Codiciaron cosas innecesarias, fueron idólatras. O por ejemplo, vemos en el libro de Éxodo como cuando Moisés sube a recibir la palabra de Dios, a tener comunión con él, Aarón y los israelitas hacen su becerro de oro y se postran delante de un animal, una imagen fundida. Estos son los dioses que nos han sacado de Egipto. Los corintios también iban detrás de dioses falsos. Y quizá no solamente los dioses del gran panteón griego, sino cosas como el materialismo, el hedonismo, la adoración, la obsesión del placer, por ejemplo. Se emborrachaban, buscaban el placer sobre todas las cosas. Entonces, no sean idólatras, dice el apóstol Pablo, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Aquí estamos hablando del pecado sexual. El pueblo de Israel igual, cuando Dios les advirtió que no fueran tras los dioses de los pueblos gentiles, fueron tras Baal peor. Y la adoración de Baal incluía tener relaciones sexuales con prostitutas del templo, por ejemplo. Se casaban con mujeres extranjeras que no conocían a Dios. Cometían graves pecados sexuales, como el día de hoy y como en Corinto hace 2000 años. El pecado sexual no le agrada a Dios, no glorifica a Dios. Cayeron 23,000 personas en un día, dice el apóstol Pablo, por la fornicación. Dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Acuérdense que el pueblo de Israel, después de salir de Egipto,
se quejaban con Dios, murmuraban diciendo: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Hubiera sido mejor morir allá en Egipto que vivir aquí en este desierto. ¿Cómo queremos regresar a Egipto a comer las comidas de Egipto y no morir de hambre y de sed aquí en este desierto? Por la murmuración, por ser quejumbrosos, por tentar a Dios, tentar al Señor, fueron castigados por Dios, fueron destruidos por el ángel de la muerte. Murieron algunos por mordeduras de serpientes, otros murieron castigados por Dios. Vemos aquí, hermanos, cómo el apóstol Pablo les dice: hermanos cristianos de Corinto, solamente porque hayan escuchado el evangelio y digan ustedes: sí, acepto a Jesucristo, no significa que ustedes sean inmunes al pecado. Todos somos susceptibles a caer en tentación, todos somos atraídos por el pecado y todos debemos de luchar apasionadamente contra nuestra carne, estar disciplinados en nuestra vida espiritual para vencer la tentación del pecado. Luego dice el apóstol Pablo en el versículo 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dice el apóstol Pablo: pues todo esto, lo que le aconteció al pueblo de Israel, está escrito y grabado en las Sagradas Escrituras para nosotros los corintios, para nosotros los cristianos, entender que la lucha contra el pecado va a ser constante hasta el final. No podemos confiarnos en nuestra vida espiritual. No podemos ni confiar en otras personas y menos confiar en nosotros mismos cuando las cosas aparentemente nos van bien, cuando hay prosperidad, cuando no hay mucha persecución. Porque en las buenas o en las malas, siempre el pecado está ahí. Estas cosas les acontecieron a los israelitas como ejemplo para que nosotros, los cristianos, el día de hoy, despertemos espiritualmente, que estemos en alerta. Dice: a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, dice el apóstol Pablo aquí la palabra, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que está confiado, el que siente: pues las cosas me están yendo más o menos bien. Ahí es cuando tenemos que tener cuidado de no caer. Hermanos, como les he dicho muchas veces, en los tiempos difíciles yo creo que la gran mayoría de nosotros nos humillamos un poco y buscamos a Dios. Cuando tenemos problemas graves, ahí es cuando decimos: pues no tengo ninguna otra solución, ¿a quién puedo ir? ¿Quién me puede ayudar? Y ahí buscamos a Dios. Algunos, sinceramente, otros no de todo corazón. Porque ahí pues se ve a veces que uno no está buscando a Dios, sino solamente la solución al problema. Y cuando Dios nos resuelve el problema, ya no queremos a Dios, ya no lo necesitamos y seguimos viviendo nuestras vidas. ¡Auch! Pero dice aquí: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Los que piensan que están bien, wow, pues la verdad, estoy más o menos bien de salud. Las cosas me están yendo bien en el trabajo. Pues estoy creciendo en mi fe, estoy echándole muchas ganas en la iglesia, estoy leyendo la palabra, estoy orando. Cuando uno cree que está bien, que está firme y se confía en uno mismo, es cuando uno es más propenso a caer. Así que dice aquí el apóstol Pablo: no podemos confiarnos. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Estemos siempre en alerta. Estemos despiertos espiritualmente. Dice aquí en el versículo 13, y es una palabra que a la misma vez de animarnos, también es una palabra fuerte. Dice la palabra en el versículo 13, dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Aquí el apóstol Pablo está diciendo: todos
somos tentados. Una persona no puede decir, pues yo soy más tentado que el otro. No, todos somos tentados de igual manera porque todos somos seres humanos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Así que primero, no puedo decir que eres más tentado que otro o que tú eres más débil que otro. El pecado tienta a todos. Pero dice aquí, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por una parte, esta palabra me da aliento. ¿Por qué? Porque dice, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios sabe lo que yo puedo aguantar, lo que yo no puedo aguantar. Dios sabe si yo podré resistir esta tentación o no. Dios lo sabe y Él, en su gracia, en su amor, no me dejará ser tentado más allá de lo que yo puedo resistir. Así que me da mucho alivio al saber que Dios no me dejará ser tentado más de lo que yo pueda soportar y resistir. Dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Aquí también, para que podáis soportar, dice, esta palabra me da ánimo, porque Dios siempre nos dará la salida. Ahora, podemos ver la otra cara de la moneda, de que si esto es cierto y Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir y siempre Él nos dará, nos ofrecerá, hará disponible una salida para poder soportar y no caer en tentación. Entonces eso significa, hermanos, que si yo caigo en tentación, si yo peco, es porque yo elegí pecar. Fue mi decisión. O sea, en otras palabras, ninguna persona puede decir que no tuve ninguna otra opción más que pecar. Tuve que pecar. Fui obligado a pecar. No tuve ninguna otra salida. Tuve que pecar. No, ningún hombre puede decir eso, hermanos, porque dice la palabra de Dios aquí. Dios siempre nos dará la salida para que podamos nosotros soportar y no ceder a la tentación, para no caer en el pecado. Es que para empezar el día de hoy quiero que oremos de esta manera. Primeramente viendo el versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Oh Dios, ayúdame a estar siempre en alerta, estar siempre despierto espiritualmente, sensible a tu voz, que nunca me llene de orgullo. Esa es una de las cosas que pasa cuando pensamos estar firmes, que estamos bien y todas las cosas están marchando más o menos bien. Nos llenamos de orgullo y de autosuficiencia y dejamos de depender de Dios, de buscar a Dios, de confiar en Él, de acercarnos a Él, de aferrarnos a Él. Empezamos a soltar la mano de decir, ok, yo ya puedo solito y me voy. Estemos siempre cerca de Dios, dependiendo de Él. Y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todos somos tentados a pecar. Pero Dios es fiel y es bueno y Él no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos resistir, porque Él siempre nos dará la salida. Junto con la tentación que viene. Dios no es el que nos da la tentación. El que nos tienta es el enemigo. Pero siempre cuando nos da la tentación, Dios nos da la salida. Especialmente nosotros que estamos en Cristo Jesús, siempre podemos elegir la mejor opción. Cada vez que somos tentados, podemos escoger la salida que Dios nos da en Cristo Jesús y así soportar y así no caer en tentación. ¿Qué vamos a orar de esa manera? Oh Señor, confío en tu palabra, confío en tus promesas. Ayúdame a luchar contra el pecado, a ser humilde, a siempre estar dependiente de ti. Y cuando soy tentado, acordarme de tu palabra aquí en el versículo 13, que tú siempre me das la salida. Que yo no te puedo decir, Dios, pues fue la única opción que yo tenía. No, siempre tengo la opción de agradarle a Dios, de
vivir una vida santa y consagrada al Señor, a no ir con la corriente de este mundo. Siempre tengo la opción de cerrar el programa, la aplicación, cuando aparece algo que yo no debo de mirar. Tengo la opción de cerrar la boca cuando tengo ganas de responderle mal a una persona o difundir un chisme que pueda ser destructiva. Yo siempre tengo la opción y la posibilidad de elegir la humildad sobre la soberbia, de perdonar en vez de guardar rencor. Así que oremos, pidiéndole a Dios, de la misma manera que el apóstol Pablo le enseñó a los corintios, a luchar, a ser disciplinados, a no tomar las cosas por sentado y por hecho y a luchar para ganar la victoria. Ayúdenos a ser intencionalmente disciplinados y entregados a luchar contra el pecado, a mantenernos humildes y dependientes de ti y así poder vencer cada prueba que viene. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Estaremos viéndonos el día de mañana, domingo, a la 1:30 de la tarde para nuestro culto presencial. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía. Oh Dios, remueve las capas de mi ser. Quiero conocerte, quiero tu amistad. Quiero contigo estar donde estés. Oh Dios, remueve las capas de mi ser. Quiero conocerte, quiero tu amistad. Quiero contigo estar donde estés. Contigo quiero estar. Contigo quiero estar. Contigo quiero estar. Dios. Contigo quiero estar. Contigo quiero estar. Contigo quiero estar, Dios. Oh Dios, remueve las capas de mi ser. Quiero conocerte, quiero tu amistad. Quiero contigo estar donde estés. Oh Dios, remueva las capas de mi ser. Quiero conocerte, quiero tu amistad. Quiero contigo estar donde estés. Contigo quiero estar. Contigo quiero estar. Contigo quiero estar. Y Dios, y contigo
es tu corazón. Sin ti no soy nada, apenas respiro. Mi refugio es tu corazón. Y sin ti no soy nada, apenas respiro. Mi refugio es tu corazón. Y sin ti no soy nada, apenas respiro. Mi refugio es tu corazón. Y cuando cansado estoy, Señor, tú me llevarás. Y cuando me sienta mal, abrázame. Y cuando cansado estoy, Señor, tú me llevarás. Y cuando me rompa en dos, sáname. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar
ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh, oh. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo